¿Y para vos qué es Cali? ¿Tu hogar? ¿Un lugar de paso? ¿Una ruta de salida? ¿Una rumba eterna o un gran cementerio? Para ellos la sucursal del cielo. Para nosotras, quizá el infierno. Para otras tantas ya no importa. Coronadas con flores les vieron pasar arriba abajo hasta hacerse murmullo, titular de prensa o canción. Hay historias que nunca llegaron a contarse. El miedo les selló la boca a muchas y a veces cuesta recordar esos tiempos de salsa, boleros, baladas, balaceras. Algunas están aquí y han decidido no volver a callar. Sus cuerpos dieron vida, pero en ellos también habitó la muerte. Vivieron mucho y muy rápido, danzando en esa delgada línea entre legalidad e ilegalidad. En una ciudad llena de vicios y prejuicios, tuvieron tantos nombres, tantas vidas, pero en todas ellas fueron mujeres. Fue una época de mucho apogeo económico, hubo mucha abundancia, era una ciudad mucho más tranquila a pesar de todo. La ciudad creció de una manera desmesurada, la gente empezó a mejorar su calidad de vida porque de todos modos el dinero del narcotráfico circulaba muchísimo. La gente gastaba, derrochaba, pero cuando hay movimiento de dinero, pues todos crecen, ¿no? Tengo una referencia pues muy inmediata a esa época porque en el barrio en el que crecí había una pesebrera y esa pesebrera históricamente había tenido caballos muy finos. Siempre había sido manejada por los grandes señores del narcotráfico y mucha gente, muchos de los amigos, de los vecinos se vincularon a las organizaciones de narcotráfico. Realmente fue muy bonito vivir en Cali en los años 90, hablando de la parte positiva, de la inyección de capital que se sentía en la sociedad en ese momento. Se sintió un gran crecimiento en la economía, había mucha construcción, llegaron muchos centros comerciales a la ciudad, se hicieron edificios y bueno, el ambiente festivo que se sentía en la ciudad era muy emocionante. Ya se veían, por ejemplo, en las ferias de Cali la presencia de muchos grupos internacionales y mi trabajo cuando vivía allá pues tenía que ver con el medio musical. Yo fui percusionista de varias orquestas de la ciudad de Cali, como lo fueron la Orquesta Yerbabuena, de Caché y Canela. Se sentía todavía un ambiente muy pesado, muy caliente, de amenazas, de rumores, de violencia, de gente que parecía muerta, de un grado de riqueza extrema en algunos sectores, en algunas personas, en algunos personajes, y estaban surgiendo como una nueva generación de narcos de Cali y Buenaventura y otros, digamos, municipios del Valle del Cauca. Y esta gente era muy visible con sus comportamientos, con sus escoltas, con sus carros de alta gama, con sus mujeres rellenas de silicona, en los centros comerciales, en los aeropuertos, en los clubes sociales y en las discotecas de salsa. Bueno, cuando yo lo conocí a él era un empleado en ese entorno, pero era un empleado. Poco a poco, cuando ya la relación se fue como formalizando, él ya fue tornándose como más como jefe, ya como un líder, pues. No fue fácil, porque fue una relación a distancia. Igual yo era muy joven, yo lo conocí a los 14 años, tenía como 14 años y medio. Se alcanzó a tener una estabilidad económica bastante alta. Cuando llegaron mis hijos, pues yo creo que viví la típica vida que vive una mujer de un narco.
que es una persona que está en casa, siendo la gerente del hogar, cuidando a sus hijos. A mí sí me daba mucha pena, por lo menos cuando iba a matricular a mis hijos al colegio. ¿Y usted qué hace? ¿O qué hace su esposo? Entonces siempre fue algo muy incómodo. Como sea, uno sabía que de donde venía el dinero no era algo legal. Yo conocí a Gilberto, yo tenía mi propia agencia de seguros, trabajaba todo el día, me pagaba mi universidad y le fui a vender seguros a un senador de la República. Entonces Armando me dice, no, yo no te voy a comprar, pero yo te presento a alguien que sí te compra. Y en el mismo edificio en ese momento estaba Gilberto. Y le llamó a él la atención que esa muchachita, porque el senador me lleva como por decirle, te traigo una reina, ¿no? En ese entonces yo ya me habían escogido reina. Pues primero me cogió de sorpresa, pero porque sabía que estaba conociendo a alguien que era un duro, pero ni siquiera manejaba mucho ese tema. O sea, yo escuchaba que Miguel Rodríguez era el dueño de la América y para mí eso era todo lo que yo sabía. Tengo recuerdos de muy niña, estaba chiquita, como tengo fotografías bañándome en una coca, en lo que seguramente era una cocina, sí, o un terreno que estaba destinado pues a producir la coca. Pero sí recuerdo una de las imágenes más potentes y es como la que me ha familiarizado mucho con el olor, y fue que me desperté temprano y cuando salí en el patio había una especie como de piscina, flotaban unos paquetes blancos pero que estaban envueltos en cinta café, y yo me acuerdo que tengo como muy impregnado el olor y la imagen de ese momento. Vi algo que no entendía. Ahí empezó un poco el discurso ingenuo, ¿no? Yo ya empecé a crecer y empecé a hacer preguntas, ¿no? ¿Por qué mi papá viaja tanto? ¿Por qué mi cuñado viaja tanto? ¿O por qué todos, como que cuando uno toca el tema, se quedaban callados? Pues yo de cierto modo creía que él iba a hacer dinero hasta un punto y luego íbamos a buscar formas legales de tener un negocio, o sí, algo más familiar, pues por los niños, porque ellos iban a crecer. Entonces yo le decía a él, yo lo incitaba mucho a que montáramos algo, pero pues yo seguía siendo muy joven. Aparte del estigma que hay, ¿no? Siempre uno se siente como muy estigmatizado, muy señalado, era muy incómodo. Para mí era siempre muy incómodo. Yo sentía que todo el mundo me miraba y que sabían, y así no supieran, yo creía que todo el mundo sabía lo que mi esposo hacía. Aparte de que él era muy ausente, entonces la única forma de socializar era con la familia de él, que era una familia muy grande. Ellos eran mis únicos amigos, era la familia de él. Hasta me alejé de mi familia también un poco. Empiezo a ir y a hacernos muy amigos y a llorar, a desahogarme por esa ruptura emocional que tenía en ese momento. Cuando menos pensé ya estaba enamorada y ya no había nada que hacer. Ese primer año, bueno, yo era reina, Gilberto manipuló el jurado, pero lo manipuló para que yo no ganara, porque si yo ganaba, la reina iba a Tailandia a un concurso. Él no quería eso, él no quería que yo tomara alas. Un año después, en 1989, matan a Luis Carlos Galán Sarmiento. El día que matan a Galán, el presidente Virgilio Barco decreta el estado de sitio, que ahora se llama estado de excepción, habilita la extradición por vía administrativa. En ese momento nos cambió la vida. Gilberto se tuvo que esconder. A los pocos días estaba yo escondida con él. Si después de eso me escondí con él y seguí con él, ya no había vuelta atrás. Las cosas realmente solo se podían acabar de la forma en que se acabaron. Porque nos capturaron, pero aún capturada yo hubiera seguido con él hasta el último día, porque era el hombre que yo amaba por encima de todo. Ellas no eran todas iguales. A la ciudad le es familiar el polvo blanco, las pistolas, los billetes, los excesos.
Pero no la mata, no la siembra, no el ensordecedor ruido del fusil, ni el silencio cómplice de la maleza que se traga a los muertos y los entierra en el olvido. Eran aquellas mujeres allá en el monte, las únicas capaces de convertir campos fértiles en minas de oro. Aunque heredaron la tierra, heredaron también el abandono estatal, la inequidad y la violencia. La coca, esa mata prohibida, se volvió rápidamente sustituta de todos los cultivos, bendición y maldición que saciaba el hambre, pero no del todo la zozobra. La experiencia de la coca para nosotros como campesinos pues fue como la salvación a todos nuestros problemas económicos. Pues en el tiempo de antes, como te digo, no había acceso a colegios, no había nada. La mata de coca pues fue el sustento que hizo que muchas de las personas que hoy son profesionales de acá fue gracias a esa mata. Acá lo que vivimos más fue cuando se vivió el paramilitarismo. Sí, fue muy duro porque pues habíamos estado acostumbrados siempre a la tradicional guerrilla que eran las FARC. Ellos eran los que mandaban en esta zona. Llegaron los paramilitares y fue muy complicado. Fue un tiempo de violencia, de maltratos, de muchas cosas, de sangre porque murieron muchas personas. Sí fue duro en ese tiempo. Mi papá mi papá es una persona muy guerrera, muy trabajador toda la vida. No fue fácil de pronto sacar adelante. Él tuvo 3 hijos. Para progresar, ¿no? Se sobrevivía, pero no progresábamos. Llegó un primo de él que ya estaba metido en el cuento y le empezó a decir que hicieran cosas. Mi papá poco a poco se fue involucrando. Él me llevaba en vacaciones al Putumayo y pues allá yo veía muchas cosas. Alcancé a estar en donde se producía la coca. Creo que conocí primero fue el polvo más que la mata. Mi papá me llevaba, caminábamos muchísimo por el monte con botas y pues a raíz de eso, ya unos añitos después, como 2 o 3 años después, vengo y conozco al que es el papá de mis hijos, dentro de ese mismo entorno. Luego llegó un momento, yo no sé cómo llegó, yo creo que se fue introduciendo de manera muy sutil, y es que mi papá, cuando yo ya estaba grande, como tipo 14, 13, no, pues acompáñame a los viajes, pero entonces ya era el viaje en el carro, ¿no? Y te gasto el mecato, y te gasto la papita, y luego vamos a ir a un lugar y nos devolvemos. La experiencia como tal, durante mucho tiempo la guardé en mi memoria como una de las experiencias que más me vinculaban con mi papá, pero al final era solo una tapadera. O sea, yo solamente era la imagen para que el carro que estaba cargado de coca, pues, no lo pararan. Todas las veces que íbamos, todas las veces nos paraban, pero apenas me veían a mí, nos dejaban seguir. Alcancé a hacerlo incluso cuando ya era mayor de edad, ya estaba en la universidad, ya no tenía la imagen ingenua, ya sabía lo que estábamos haciendo, ya le hacía yo preguntas a mi papá, él me las respondía, porque yo le dije, si yo estoy montada aquí, pues yo sé a lo cual me estoy arriesgando, pues yo quiero saber la verdad. Ya la relación de padre e hija se fue tornando un poco como más jerárquica o laboral, un poco, entonces ya me daba plata cuando yo iba a los trabajos, a los viajes. Me presentaba, recuerdo que en varias ocasiones me presentaba, pues no sé, yo reconozco a uno que era como un líder guerrillero, otro que era paraco, así como en unas montañas súper altas, lugares súper difíciles de acceder. Y también me presentaba como hija y luego yo decía, parce, ¿qué tanto hay de malo en esto si él me está presentando como hija y está mostrando mi identidad? ¿Será que no es tan malo? Me preguntaba yo. Pues personalmente no me he sentido excluida para nada, pues en su momento cuenta mi mamá que mi papá fue un poco machista, que él decía que las mujeres eran pues para el campo, para la cocina, que para qué uno necesitaba estudio. Pero luego pues la que nos dio estudio fue mi mamá, la que hizo ese esfuerzo. Excluida en el sentido de
De los trabajos y todo no, porque nosotros acá trabajamos parejo. Que uno sabe que un hombre puede tener más fuerza, puede hacer algunas cosas, sí, pero nosotros acá echamos machete, pala, abonamos la mata, también se raspa. Hay mujeres que también hacen el proceso. Siempre ha sido, las vías de acceso han sido muy malas. Entonces, si uno siembra otro cultivo acá, pues no tenemos las garantías de que alguien nos los vaya a venir a comprar acá. Si nosotros hubiéramos seguido viviendo del café, el café cayó el precio, hay heladas, hay una cantidad de enfermedades y de cosas que han atacado el café. Entonces, si no hubiera habido esta mata, simplemente no sé qué hubiéramos podido hacer. Un día nos referíamos y escuchábamos que dicen que es la mata que mata. Nosotros decimos, estamos de acuerdo en que es la mata que mata, pero que a nosotros como campesinos nos ha matado el hambre, nos ha matado las enfermedades, nos ha matado el desabastecimiento de muchas cosas. Por esta mata hemos tenido acceso a una casa más digna, a hacer estudiar a nuestros hijos y darles un poquito desde nuestra perspectiva una calidad mejor de vida. Hay una historia que todo buen caleño, rumbero o no, conoce. En los años 90 la rumba comenzaba en Cali, pero terminaba en Juanchito. Se dice que allí, un jueves de Semana Santa, en una discoteca llamada Changó, una mujer bailó toda la noche con el mismísimo diablo. La gente decía que después de tanto bailar y bailar salsa con ese apuesto hombre, la mujer se dio cuenta de que sus pies eran como pezuñas, y que la discoteca se inundó de un olor a azufre que hizo salir a todos los presentes. Real o no, esta historia retrata la Cali de aquellos años, porque en los 90 el narcotráfico se tomó la ciudad y todo tenía que ver con ellos, los traquetos. Así, podía ser cualquier sábado en la noche, podías estar en Changó o en cualquier otro bailadero y sin sospecha alguna, podías sacarte a bailar el diablo, o los escoltas del diablo, o sus cobradores, cualquiera de sus sicarios o como en Cali se les llama, los lavaperros. Irónico para una ciudad que se hace llamar la sucursal del cielo. Y entonces uno se pregunta si fue que los diablos le hicieron un asalto a mano armada al cielo, o si los traquetos eran realmente los ángeles de este cielo que llaman Cali, y los demonios del cartel de Medellín les declararon la guerra. Crecimos en una época diferente, ahora ya no es tanto como antes. Nosotros crecimos bailando esa salsa que ustedes ven en esos espectáculos, esa salsa arrebatada y las vueltas y el brinquito, todo eso. Y Gilberto era un bailarín de salsa campeón, era algo que estaba en la sangre de casi todos, son muy poquitos, sobre todo los de esa época que no sabían bailar salsa. Creo que la primera vez que fui a una discoteca fue a los 13 años, me llevó mi papá. Fuimos a Changó, fuimos a un plan familiar, fueron mi papá, mis tíos. Claro, pues yo era una niña. Yo rumbié mucho. Antes de tener a mis hijos, rumbié bastante, porque yo vengo de una familia que le gusta la fiesta, que le gusta la rumba. A mediados de los años 90 empecé con mi carrera musical. Se empezó el boom de las orquestas femeninas y había una orquesta que fue la más sobresaliente que se llamaba Son de Azúcar, y bueno, todas las niñas que soñábamos con ser músicos algún día pues queríamos pertenecer a ella, y yo empezaba a mis 13 años en la orquesta Yerbabuena. Ahí ya empecé yo a vivir un poco el asunto de la noche, las fiestas de los duros, de los traquetos. Casi siempre tenían presencia de grupos musicales, entonces pues había una bonanza de trabajo muy buena, y obviamente las orquestas femeninas pues éramos un gancho muy atractivo para el mercado de los narcos. Ahora, esa relación con la salsa pues venía desde 20 años atrás, desde los años 70, más o menos mediados de los años 70. Era mucho más fácil, digamos, hacer inversiones de dinero en narcos en un momento y en un contexto en el cual no existía el testaferrato como delito. Todo eso se hizo con personas dedicadas a la industria del entretenimiento con recursos provenientes del narcotráfico. Y eso tiene una explicación lógica y económica, es que
El cartel de Cali controlaba el 80% del mercado de la cocaína en Nueva York. Y ese era el mercado más importante del mundo. Y aquí para allá se mandaban droga, y allá para acá se mandaban artistas y se mandaba cocaína. Y aquí para allá se iban también algunos artistas cargados. Cuando teníamos que viajar era un poco incómoda la situación, puesto que teníamos que pasar muchas revisiones por ser mujeres, por ser colombianas, que yo creo que eso nos ha pasado a muchísimos colombianos en los aeropuertos, que tenemos como ese estigma cargado de narcotráfico y de mala imagen. Siento que sí o sí el narcotráfico ha estado involucrado en la música. De pronto mucha gente piensa que la salsa ha decaído y está menguando y tilda de desaparecer. Dado de que, digamos que sí, el narcotráfico financiaba en ciertos momentos las nuevas propuestas musicales del tiempo. En cuanto al contexto femenino, yo te puedo decir dos cosas. La primera, tengo amigas que tienen más o menos mi edad, que ellas pudieron vivir momentos tensos que de pronto por un parche que les pague la rumba, que les pague pues algo chévere, entonces ellas se veían envueltas en momentos tensos, en que tenían que a veces prestarse para otras cosas y de pronto ellas no estaban preparadas para eso. Entonces ya en el momento de la tensión, en lo más oscuro de la rumba, de pronto ellas no entendieron en el riesgo que estaban tomando. Nos citaban para ir a trabajar, pero no nos decían para dónde íbamos. Cuando había tanto secreto y tanto misterio, ya uno decía, vamos a tocar para algún duro. Entonces esa época era como que lleguen a la sede de la orquesta a las 4 de la tarde, traigan 3 uniformes, y uno decía, ¿por qué tantos? Pues la cosa era que eran fiestas interminables y tú sabías la hora de llegada, pero no la hora de salida. Sí, iban las mujeres y las chicas, sobre todo chicas de origen popular, que iban como damas de compañía, como compañeras, pues que se dejaban seducir, atraer por los llamados patrones, por sus lujos, por su dinero, y por ahí empiezan a aparecer, digamos, un rol de la mujer que no es el único, pero que sin duda fue real, ¿cierto? Fue real y fue importante porque la mujer era concebida como una especie de trofeo. Digamos, había una especie de ambiente febril, ¿sí? Y consumista. Todos esos espacios con la presencia de estos personajes que copaban una calle con 4 o 5 vehículos. En fin, la ciudad estaba tomada por los narcos. En los contextos precisamente de lo que era la rumba en los años 90, en las discotecas, digamos que era como normal. Mi papá llegó una vez con una noticia, estaba el personaje pues en la rumba, en la discoteca, y entró el novio con su novia, la novia muy chica, muy atractiva, entonces llegaban los guardaespaldas a la mesa del pelado y le decían algo como, mi hermano, le daban plata, como que vea, ahí le manda al jefe que se vaya para su casa porque hoy su novia se queda con él. Entonces obviamente el pelado no iba a permitir y supuestamente lo asesinaban afuera o en algún momento, pero la pelada sí o sí se quedaba con el man. En los 90 estábamos jóvenes, nos gustaba ir a las discotecas, a todas las que estuvieran de moda en ese momento en Cali. En una ocasión fuimos a una discoteca con mi novio de ese momento y después de compartir un rato, alguien se acercó de los amigos que estaban ahí con nosotros, porque habían amigos cercanos y gente que no conocíamos, era un grupo grande. La persona que se acercó nos dijo que nos habían echado algo en las copas, que nos fuéramos de ahí porque me iban a hacer la vuelta. Entonces nos dijeron que no nos despidiéramos, que esperáramos que la pista se llenara
y que saliéramos entonces. Así mismo lo hicimos, muy asustados, fue una experiencia bastante traumática. Uno escuchaba las historias, ¿no?, de muchachas que en las discotecas se las llevaban, pero uno no espera que de pronto le pueda pasar a uno. No hay muchas cosas que se distingan bien a poca luz, como el destello de una cadena de oro, un fierro, los surcos de nieve sobre una bandeja metálica, el humo del cigarrillo o el vapor de los cuerpos danzantes. Desde la esquina los hombres susurran cosas sobre nuestros cuerpos y se callan cuando el patrón voltea a ver. Si deseo estar aquí o no, a nadie le importa. Lo que pienso nunca es tema de conversación. Nadie sabe lo de nadie, si lo hice porque quise o porque tocó, si hundí el puñal en el pecho de alguien que quería herirme, si crucé cargada al otro lado o si nunca dije nada por amor. Al final del día, no fue mi historia la que se contó. A estos capos la gente los convirtió en leyendas y a nosotras, si algo nos pasó, simplemente fue porque nos lo buscamos. Éramos muy pobres, éramos 2 hermanos, pero yo era la mayor y yo tenía que ver por mis hermanos, yo tenía que trabajar a la edad de 10, 11 años, ya estaba trabajando en casas de familia. Entonces yo veía que iban a la finca una gente y yo los veía cantando y llevaban plata y yo decía, algún día yo tengo que ser así como ellos, pero yo no quiero ser así mandadera, yo decía, yo quiero ser cabeza, no cola. Entonces yo empecé y me llevaron para Panamá. Yo estaba muy joven. Me acuerdo que me había vestida toda de negro. Me esperaron allá y me fui a vender allá. Pagaban $50 para que vendiera y tenía que mandarle la plata a la gente por domicilio. Y ya llegamos ahí, yo le mandaba la plata y me pagaba porque era mío. Nunca me llegué a coger un peso. Entonces para mí era duro, pero tenía que hacerlo por la necesidad. ¿Por qué? Porque mi familia era muy pobre, no había quien respondía por ellos, no yo. Ya cuando empezó la época de la guerra, pues ya fue diferente porque tenían que estar vigilando las farmacias, drogas La Rebaja, los supermercados y lo que era el cartel de Cali, ¿no? De Gilberto, de Miguel, de Chepe, de Pacho, porque explotaban bombas, hacían atentados de todo tipo. Entonces ya la situación se volvió un poquito más escabrosa, ya fue de vivir con miedo, pero en ese momento ya vivía escondida con Gilberto. Y allí ya supe qué tan envuelta estaba, escondida de la justicia, escondida de Pablo Escobar, explotando bombas, escuchando las grabaciones de las interceptaciones que le hacían a Pablo. El entorno de ser pareja de una persona que está involucrada pues con el narcotráfico es muy complicado de llevar, más para una persona como yo. Claro, entonces de cierto modo choqué, aunque también me dejé llevar un poquito por la corriente, en algún momento me operé el busto, en algún momento me hice algo en la cola, ¿sí? Pero era más como porque el entorno me dejé permear de todo eso, porque había muchas mujeres bonitas alrededor, todas muy operadas, entonces claro, yo me sentía como que uy, tengo que estar igual para que mi esposo no me fuera infiel, porque sí era muy infiel. Creo que eso es de los aspectos también negativos del narcotráfico, pues tienen que ver con este asunto, ¿no? Porque hay una asociación, por ejemplo, se considera como parte de una cultura del narcotráfico un cierto tipo de mujer, ¿no? Entonces, que está vinculada a las cirugías estéticas, al aumento del busto, al aumento de las nalgas, pero eso no es exclusivo de mujeres vinculadas al narcotráfico, ¿no? De ninguna manera. En esa época las mismas mujeres se pusieron, no todas, pero sí hubo un nicho
de esas niñas bonitas que eran modelos, que se regalaban porque un narcotraficante las mirara. Sí, las muchachas bonitas pues las cogían lo mejor en narcotraficantes, se iban para llevarlas como acompañantes, ¿no? Pero yo no fui en esa compañía, yo fui a trabajar. Siempre me llevaban con respeto y muy correcta. Lo que pasa es que uno cuando es correcto no pasa nada. Yo empecé así y ellos me respetaban a mí, nunca me llegaron a respetar. Eso depende de uno, al respeto que usted se merezca. Veía muchas peladitas que las jalaban y se las llevaban, sí. Es más, a mí también me decían, traigan muchachitas, pero que sean sanas. Pero yo nunca llegué a llevar a nadie. Que yo veía que muchas veces a una las mataban, a otras las dejaban porque no sé, me dejaban tocar o por algo, yo las veía. Esas mujeres también muchas de ellas eran madres de familia, eran esposas o novias, mujeres que trabajaban, que empezaron trabajando en un lugar, digamos, legal, pero que la necesidad o la ambición o la codicia o el amor o quién sabe qué otra la fueron llevando a esos otros espacios y terminaron involucrándose en ellos sin que necesariamente ese fuera su proyecto de vida, traficando, transportando o sirviendo como caleteras, ¿no? Para guardar dinero, para guardar mercancía o para ocultar a personas. Y algunas de ellas fueron muy importantes también en Cali y en Nueva York. Quizá la mujer más llamativa sea Elizabeth Montoya de Sarri, ¿no? Que era realmente la que llevaba la mano dura en los negocios en la familia, en esa familia, ¿no? Conformada por ella y su esposo. Su muerte, la muerte de Elizabeth Montoya de Sarri, está ligada a las muchas guerras que ella tenía. Guerras con el Cartel del Norte, con el Cartel de Cali, con la presión que ejercía sobre el presidente Samper, sobre el fiscal Alfonso Valdivieso. Entonces era una mujer que se jugaba realmente en las esferas más altas del poder y no le temblaba la mano para enfrentarse con quien fuera. Imagínense que contribuyó a la campaña de Samper presidente, que llevó a la presidencia Ernesto Samper. Está Mari Valencia de Ortiz, la señora, que es también muy interesante. Ella controlaba una cosa que se llamaban stand house en las ciudades norteamericanas, ¿no? Y las otras, por ejemplo, Marlene Navarro también es muy interesante, ¿no? Porque es una mujer educada, es una mujer que tiene mundo, que ha estado en Francia y está asociada pues a un hombre que era conocido por la prensa o por las agencias norteamericanas como El Padrino, José Jader Álvarez, que es poco conocido pues de nosotros, como les decía. Bueno, sobre todo que el Cartel de Cali funcionó en los Estados Unidos apoyándose en redes familiares, básicamente. Entonces eso ahí tiene que haber mujeres, muchísimas mujeres. Algunas les terminó gustando y se quedaron ahí, otras se abrieron a tiempo, otras perecieron en el intento, otras terminaron en la cárcel, otras no sabemos dónde están ni qué pasó con su vida. De la casa que caí con 1 tonelada de marihuana, por eso que dijimos con mi hija y yo, que estaba guardando. Entonces, ¿por qué? Por haber guardado eso, que es que porque yo me iba a curar con eso. Como me pagaban 1 millón semanal, pues yo lo hice porque necesitaba. Y el cáncer se fue aumentando más, el estrés, todo eso, y el tumor fue aumentando más. Mi chica ahí presa, pero la vida en la cárcel es muy dura. Dejan que se peleen y cuando ya las ven todas chuzadas y todo eso, las sacan para el médico. No dejan entrar los implementos para uno trabajar. Una celda la tienen que cobrar en Villanueva, así, vale 4, 5 millones, 15 millones, ¿vale? Sí, el ingreso era como
Sí, es como una mafia más que todo. Sí, se han visto muchos casos de limpio que están implicados en droga. Es que por eso es que uno no puede hablar mucho. Sé muchas cosas, pero no puedo hablar muchas cosas. Por un momento pienso solo en mí. Escarbo entre lo que fui y lo que decían que era, todavía soñando con eso que quise ser. Mis hombros cansados revelan el peso de los secretos y las veces que tuve que empezar de cero. He vivido presa de mis relatos, en ocasiones de mi conciencia, y termino por anhelar el día en que otros no hablen por mí, que mis tragedias no sean solo anécdotas. Y aunque al final no haya nadie que me escuche, ahora me toca a mí. Para mí los traquetos o los narcos siempre fueron mis tíos, personas muy agradables, muy amables, generosas, incluso hasta graciosas. Solo yo creo que bastó como muchos años después como para aterrizar y intentar comprender todo lo que fue, cuál fue el efecto del narcotráfico y de esas dinámicas, no solo en mi vida, sino en la vida de las personas que me rodeaban. Porque luego yo estaba bañando, no sé, en una finca de noche con los primos y llegaba uno de ellos o un amigo de ellos con chicas o niñas de 12 años, quizá un poquito mayor que yo, y tenían relaciones sexuales ahí en la piscina enfrente de nosotros. Porque tristemente es como un germen, como que literalmente anestesió la moral, la ética de todos. Nunca se ha mencionado como eso estuvo mal, tenemos alguna responsabilidad, o si se dijo, no se dijo de una manera consciente y honesta, sino más bien como circunstancial y porque había que decirlo. Entonces a las mujeres como yo, pues que era esposa y de pronto no trabajaba porque él no me dejó, yo terminé mi bachillerato y empecé a hacer un técnico en contabilidad y finanzas. Apenas me gradué y le dije al que quería trabajar, él me dijo, no, yo te voy a dar todo. Y claro, pues como yo vivía por la luz de los ojos de él, pues no peleé desde ese entonces por esa independencia que creo que toda mujer debe tener. Pero aún así eso no fue lo que deterioró la relación, lo que realmente la deterioró es que él era un hombre muy frío y yo era como una silla. Cuando él quería usar la silla, pues usaba la silla. Y si no, pues la silla estaba abandonada. Entonces eso fue lo que me llevó de cierto modo a tomar la decisión de alejarme. Estaba yo en la universidad, estaba estudiando contaduría y claro, ya empecé a tener amigos. Empecé a conocer personas, empecé a cambiar, porque pues yo venía de, como les decía, de estar en una cápsula y empecé a abrirme un poco y de lógica pues eso le chocó a él bastante y yo empecé como a reclamar una libertad que yo creí que me merecía. Lo que yo más quería era ser mamá, lo que yo más quería en el mundo era tener un hijo. En el momento en que mata a Luis Carlos Galán, yo estaba empezando un embarazo, tenía 2 semanitas de embarazo y por eso perdí mi hijo. O sea, Gilberto me manipuló y me ganó con el médico, un ginecólogo, un obstetra especialista en fertilidad muy conocido en Cali, y ese señor se vendió para engañarme con que porque tuve un sangradito y que yo ya estaba perdiendo mi bebé y tenía que hacerme un legrado. Después yo descubrí cómo había sido, descubrí la verdad y finalmente lo que hizo fue a escondidas mías hacerse una cirugía para no tener hijos y yo esperando. Descubrir eso y comprobarlo fue lo que me hizo dejarlo de amar. Y era tal esa necesidad que yo sentía de soltarme y de seguir mi vida en algún momento porque esto se fue volviendo, o sea, era una tortura. Yo podría concluir con una metáfora que sería como que al final ese tigre siempre se va a despertar y siempre te va a morder y siempre se va a llevar algo de vos
La pregunta es cuán dispuesto o qué tanto vas a dejar que se lleve. Y en esto siempre paga el más bobo, el más dormido, el que menos gana. Y eso es una mierda. Porque al final, mientras hay una mujer en la cárcel pagando una pena de 10 años y la quieren imputar a una de 30, de 20 por concierto para delinquir cuando solo estaba montada allí y ni siquiera tenía ni puta idea de quién era eso, el dueño de esa mercancía está en otro lado, muy cómodo. Nuestras ramas judiciales no son capaces de ponerle zanja ni cuerdas de tigre. En eso sí me pongo bastante como negativa. Siempre miran donde no es, o miran poquito, ¿no? Y le achacan al que no deberían todo lo que el otro sí debería responder. Pues sí, la conclusión sería nunca se acerque al tigre, nunca. Me encantaría haber tenido de pronto la experiencia y la sabiduría que uno va adquiriendo a raíz de todas las vivencias, pero muchos conflictos, mucho maltrato físico, emocional, verbal, de todo lo que se puede imaginar. Mucha manipulación, mucho miedo de mi parte. En ese orden de vida siempre tiene que haber el respeto, que te valoren, que te den tu lugar. Y hay que elegir a una mujer que no dependa de un hombre, ni emocional, ni económicamente. Porque pues nosotras como mujeres valemos mucho. Y aparte de eso somos en sí las que sostenemos una familia. No le digo que se salga del entorno, porque pues no soy quien para decirlo, pero que sí busque su autonomía, su independencia, que si en el evento y que la relación no funcione, ella no quede como en algún momento me sentí yo, inútil. Hubo mucho tiempo que lloré, peleé, pataleé, pero luego aprendí a decir gracias, porque de pronto era algo que mi ser necesitaba vivir. Entonces, ¿qué dejo? ¿Ah? Todo se acabó en el momento de disfrutaste, tuviste de todo. He montado en todas las limusinas. ¿En cuántos viajes conozco yo? 22 países. Y que terminé, mire, en una cama sola, mi hija todavía presa. Quedaron secuelas. Por ejemplo, la familia. ¿Qué hay que hacer? No volver a caer otra vez en eso. Porque no trajino problemas. Si no cae a la cárcel, queda enferma como estoy yo. Un cáncer, porque esto lo da el mismo estrés que uno maneja con eso. O muere. El consejo que les doy a las mujeres es que nunca más, que no piensen en eso, que estudien, trabajen. Siempre hay que cortar de raíz porque te puede tomar ventaja. Yo me enamoré y ya enamorada, ya no había reversa. Yo doy charlas en colegios, en fundaciones, en universidades, en fin. Y parte de las cosas que yo les digo, hombres y mujeres, pero va más para las niñas, es uno nunca puede amar a nadie más de lo que se ama a sí mismo. Eso es enfermizo y eso es más dañino que cualquier cosa. Desde que yo tengo memoria, desde que yo me acuerdo, mi papá estaba llegando, papi iba llegando de trabajar y nosotros estábamos sirviendo el tinto para recibir. Entonces nos educaron así, a mi hermana y a mí, viendo cómo la mujer atiende a su pareja, cómo la mujer vive casi que por y para su pareja. ¿Me arrepiento o no me arrepiento de lo vivido? Yo estoy convencida de que eran cosas que yo tenía que vivir. Quisiera haber aprendido un poquito más de alimentar mi autoestima, porque esa autoestima tan bajita me ha golpeado muy fuerte. Y es parte de lo que hizo que terminara enamorándome de Gilberto. Pero tenía que vivirla tal vez para que otras niñas no la vivan, para que otras mujeres no tengan estas experiencias terribles que yo tuve. Bueno, hace muchos años no vivo en la ciudad y realmente no sé actualmente cómo se sienta ese rezago de toda esa época de narcotráfico en la ciudad, pero sí por mucho tiempo sentí que las mujeres fuimos
instrumentalizadas. Pienso que en este momento, ya con todo lo que hemos vivido, con todo lo que hemos pasado, es un gran momento para nosotras como mujeres que nos unamos hombro a hombro y empecemos a tratar de quitarnos todas esas etiquetas, creando esta sororidad tan hermosa que podemos crear cuando estamos juntas y que podemos luchar como en calidad de caleñas, talentosas, hermosas, pero no solo por nuestro físico, sino por lo que realmente tenemos en nuestro corazón, nuestro talento, todas nuestras ideas innovadoras, todo este talante que nos caracteriza a las caleñas. Me ha gustado mucho ayudar a nivel comunitario. Yo he estado pues siempre ayudando a liderar procesos comunitarios. Por ejemplo, acá en la localidad se han manejado siempre, inclusive ahorita la presidenta y la secretaria son mujeres, en las organizaciones, en las marchas, en una cosa, en otra, y siempre estamos pues prestos para todo. Lo que yo pienso es que, digamos, ellos como no viven acá, no han estado en el conflicto, no saben qué es sembrar una mata, no saben qué es en sí el campo. Entonces es como pues la novela que se arman ellos allá, ¿no? Pero la realidad es muy diferente, porque nosotras acá pues somos mujeres aguerridas, echadas para adelante. Incluso tengo amigas cabezas de hogar que por circunstancias de la vida han perdido a sus esposos o las han dejado solas con 2, 3 hijos y los han sacado adelante, los tienen estudiando, porque como te digo, las mujeres somos como de hacha y machete y no le medimos a lo que sea. Entonces, pues para las mujeres que sean guerreras, que afronten los problemas que sean. Yo sé que es duro porque nosotros como campesinos y a nivel familiar también perdimos familiares por muchas circunstancias, pero aquí estamos. Hemos podido salir adelante. Entonces, pues para las mujeres que no hay obstáculo que no podamos vencer. Dulce y amarga, ciudad de caña y pavesa. Bajo tu cielo crecí, también perdí la cabeza. Ahora que recuerdo, eso fue por vos. Pensándolo bien, nos pasó a los dos. Cali grande y feroz, ciudad de salsa y cholao. Sucursal del cielo, con murgas y pecados. Ahora que recuerdo, perdimos la ruta pensándolo bien. Nos ganó la rumba, en cierto modo y con pena, lo digo con sentimiento. Si tú no estás en la ciudad y solo ceniza al viento, en cierto modo y con pena, lo digo